¿Alguna vez te pusiste a orar y tu mente simplemente no paró? Pensaste en lo que tienes pendiente, en esa conversación que no cerraste, en si estás haciéndolo bien, en si esto realmente funciona. Y sin darte cuenta, pasaron los minutos, terminó la oración y sentiste que no habías llegado a ningún lado. No porque te faltara fe, no porque Dios no estuviera ahí, sino porque tu mente no te dejó llegar. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. La mente es la herramienta más poderosa que tienes. Bien dirigida, puede llevarte a experiencias espirituales que transforman tu vida por completo. Puede abrirte a la presencia de Dios de una forma que ningún libro te puede explicar. Pero mal dirigida, se convierte en el mayor obstáculo entre tú y lo sagrado. Y lo más inquietante no es que esto pase. Lo más inquietante es que pasa sin que lo notes. No con mala intención, no por descuido, sino porque tu mente está haciendo exactamente lo que fue programada para hacer. Protegerte, controlar, analizar, anticipar. Y esas funciones, que en otros contextos te salvan la vida, en el contexto espiritual, te encierran. En este video vas a entender por qué ocurre esto. Vas a reconocer los patrones mentales específicos que te desconectan de Dios, muchos de los cuales probablemente ya estás viviendo sin saberlo. Y vas a tener herramientas concretas, prácticas, para revertirlo desde hoy. Nada de filosofía complicada, nada de conceptos que se quedan flotando en el aire. Aquí vamos directo al punto, porque tu tiempo vale y porque este tema merece claridad, no adorno. Si alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada, que rezas pero algo falla, que meditas pero la mente no para, o simplemente que Dios se siente lejos aunque tú estés buscando, este video es para ti. Quédate, porque lo que viene puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas con Dios. Antes de hablar de lo que falla, necesitamos entender algo fundamental. La mente no es tu enemiga, nunca lo ha sido. La mente es el instrumento más sofisticado que existe. Procesa millones de datos por segundo. Te ayuda a resolver problemas, a anticipar peligros, a aprender, a crear. Sin ella no podrías funcionar ni un solo día. Pero aquí está el problema. La mente fue diseñada para el mundo físico, para sobrevivir, para analizar, para controlar. Y Dios no entra por esos canales. Dios no se percibe con la lógica, no se demuestra con un argumento, no se captura con un análisis. Se siente, se experimenta, se vive desde un lugar mucho más profundo que el pensamiento. Y ahí es exactamente donde empieza el conflicto. Imagínate que quieres escuchar una señal de radio muy débil, muy sutil, una frecuencia delicada. Pero tienes 10 personas hablando a tu alrededor, música a todo volumen y el televisor encendido. ¿La vas a escuchar? No, no porque la señal no exista, sino porque el ruido no te deja. Eso es tu mente en la mayoría de momentos espirituales. La señal de Dios está ahí, siempre ha estado ahí. Pero el ruido mental es tan constante, tan automático, tan ensordecedor, que simplemente no puedes percibirla. Ahora bien, no toda actividad mental te aleja de Dios. Eso es importante aclararlo. Hay una mente que busca y hay una mente que bloquea. Son dos modos completamente distintos, y aprender a distinguirlos es uno de los pasos más importantes en cualquier camino espiritual. La mente que busca es curiosa, abierta, humilde. No necesita controlar el resultado. Hace preguntas sin exigir respuestas inmediatas. Se sientan en silencio sin desesperarse. Puede decir no sé y encontrar paz en esa incertidumbre. Esta mente es un puente hacia lo sagrado. La mente que bloquea, en cambio, necesita entender todo antes de soltar. Necesita garantías antes de confiar. Analiza la experiencia espiritual mientras la está viviendo, como si quisiera diseccionarla en el mismo momento en que ocurre. Esta mente, aunque bien intencionada, cierra la puerta justo cuando estaba a punto de abrirse. ¿Y cuál de las dos predomina en la mayoría de personas? La que bloquea, sin ninguna duda. No porque seamos débiles, no porque nos falte fe, sino porque vivimos en una cultura que premia el análisis, la velocidad, la productividad, que nos enseñó desde pequeños que lo que no se puede medir no existe, que lo que no se puede explicar no es real. Y esa programación cultural la llevamos con nosotros hasta la oración, hasta la meditación,
hasta el momento en que intentamos conectar con algo más grande que nosotros mismos. Piensa en la última vez que intentaste meditar o hacer una oración profunda. ¿Qué pasó en los primeros minutos? Probablemente la mente empezó a moverse. Recordaste algo que tienes pendiente. Empezaste a evaluar si lo estabas haciendo bien. Te preguntaste cuánto tiempo llevabas. Pensaste en lo que ibas a hacer después. Y quizás en algún momento te diste cuenta de que llevabas varios minutos completamente distraído. Eso no es un defecto tuyo. Es la mente haciendo lo que sabe hacer. El problema no es que la mente se mueva. El problema es no saber cómo responder cuando eso ocurre. Porque la mayoría de personas, cuando se dan cuenta de que se distrajeron, reaccionan con frustración, con juicio, con la sensación de que fallaron. Y esa reacción genera más ruido mental todavía. Es un círculo que se alimenta solo. La buena noticia es que este círculo se puede romper, y no requiere años de práctica ni una disciplina sobrehumana. Requiere entender cómo funciona la mente en el contexto espiritual. Requiere reconocer los patrones específicos que te desconectan. Y requiere herramientas simples que puedas aplicar en el momento en que lo necesitas. Eso es exactamente lo que vamos a ver en este video. En el siguiente bloque vamos a hablar de los 3 patrones mentales más comunes que alejan a las personas de Dios. 3 formas en que la mente opera, muchas veces sin que lo notes, y que pueden estar saboteando tu vida espiritual desde hace años. Si alguna vez has sentido que tu práctica espiritual no avanza, que hay algo que falla pero no sabes qué es, lo que viene a continuación puede darte una claridad que cambie todo. Sigamos. Hay 3 formas específicas en que la mente te desconecta de Dios. No son las únicas, pero son las más comunes, las más silenciosas y las más difíciles de detectar precisamente porque parecen normales, parecen razonables, a veces incluso parecen espirituales. Vamos una por una. El primero es el pensamiento circular. Todos lo conocemos, aunque no siempre le ponemos nombre. El pensamiento circular es ese momento en que tu mente empieza a dar vueltas sobre lo mismo, una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión, sin avanzar, sin resolver nada. En el contexto espiritual se ve así. Te pones a orar y en vez de soltar, empiezas a analizar. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Realmente me escucha Dios? ¿Por qué no siento nada? ¿Qué significa que no sienta nada? ¿Le falta fe a mi oración? ¿Estoy siendo sincero o solo repitiendo palabras? Y mientras haces todas esas preguntas, ya no estás orando. Estás pensando en la oración, que es completamente diferente. El pensamiento circular consume toda tu energía mental y no te lleva a ningún lado. Es como intentar llenar un balde que tiene un hueco en el fondo. Por más agua que le eches, nunca se llena. Y lo más difícil de este patrón es que se disfraza de reflexión profunda. Parece que estás siendo serio con tu fe, parece que estás siendo honesto, pero en realidad la mente está usando esas preguntas para mantenerse en control y no soltar. Porque soltar es justo lo que la mente no quiere hacer. Conectar con Dios requiere un acto de rendición, de apertura, de dejar de necesitar entender para poder simplemente recibir. Y el pensamiento circular es el mecanismo que usa la mente para evitar exactamente eso. El segundo patrón es el ego espiritual. Este es más sutil y por eso es más peligroso. El ego espiritual aparece cuando llevas un tiempo en el camino espiritual y sin darte cuenta empiezas a construir una imagen de cómo debe ser Dios, cómo debe funcionar la espiritualidad, cómo debe sentirse una experiencia genuina. Y entonces, cuando algo no encaja con esa imagen, lo rechazas. Se ve así en la práctica. Alguien que lleva años meditando y dice, eso no es meditación real. Alguien que reza de cierta forma y siente que la forma de los demás es inferior. Alguien que tuvo una experiencia espiritual poderosa hace años y ahora inconscientemente intenta repetirla exactamente igual, sin darse cuenta de que esa búsqueda de repetición le impide vivir algo nuevo. El ego espiritual no se siente como arrogancia, se siente como discernimiento, se siente como madurez, se siente como saber lo que funciona y lo que no. Pero en realidad es la mente poniendo filtros sobre lo sagrado, decidiendo de antemano qué puede entrar y qué no. Y Dios, que es infinito, no cabe en los filtros que construye una mente humana. Hay una frase que resume esto perfectamente. La taza que ya está llena no puede recibir más té. Si tu mente ya está llena de certezas espirituales, de estructuras fijas, de un mapa mental rígido de cómo funciona lo divino, no hay espacio para que algo nuevo llegue. No hay espacio para la sorpresa,
no hay espacio para el misterio, y Dios vive precisamente en ese espacio. El tercer patrón es el miedo disfrazado de duda. Este es el más difícil de reconocer, porque la duda en sí misma no es mala. La duda honesta es parte del camino espiritual, es saludable, es necesaria. Pero hay un tipo de duda que no viene de la honestidad, viene del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que Dios sí exista y eso implique cambiar algo en tu vida. Miedo a abrirte de verdad y que nada ocurra. Miedo a soltar el control que te da el escepticismo. Miedo a lo que podrías sentir si de verdad te rindes en una oración o en una meditación profunda. La mente usa la duda como escudo, como una manera elegante e intelectualmente respetable de mantener la distancia con lo sagrado. Porque dudar se siente más seguro que creer. Se siente más inteligente, más honesto. Pero cuando la duda no viene del corazón sino del miedo, no te acerca a la verdad, te aleja de ella. Y lo paradójico es que muchas personas que sienten que no pueden conectar con Dios no es porque les falte fe, es porque tienen miedo de lo que pasaría si esa conexión fuera real. Miedo al cambio, miedo a la responsabilidad, miedo a tener que soltar cosas a las que están aferrados. Entonces la mente, que siempre busca protegerte, genera dudas, genera preguntas sin respuesta, genera escepticismo, no porque seas una persona sin fe, sino porque eres una persona que en algún nivel siente que conectar con Dios podría costarte algo. Y tiene razón, conectar de verdad con lo sagrado siempre transforma, siempre mueve algo, siempre pide algo a cambio. Y eso asusta. Entonces ahí tienes los tres patrones. El pensamiento circular, que consume tu energía mental sin llevarte a ningún lado. El ego espiritual, que pone filtros sobre lo sagrado y no deja entrar nada nuevo. Y el miedo disfrazado de duda, que mantiene la distancia justo cuando más cerca podrías estar. Ahora la pregunta importante es esta. ¿Te identificaste con alguno? ¿Con uno? ¿Con los tres? Si la respuesta es sí, no hay nada malo en ti. Estos patrones son universales. Los tienen personas que llevan años en el camino espiritual. Los tienen personas que acaban de empezar. Los tienen personas que rezan todos los días y personas que no recuerdan la última vez que lo hicieron. La diferencia no está en si los tienes o no. La diferencia está en si los reconoces. Porque lo que no ves, no lo puedes transformar. Y lo que sí ves, ya está a medio camino de cambiar. En el siguiente bloque vamos a hablar de exactamente eso. De cómo revertir estos patrones. De herramientas concretas que puedes empezar a usar hoy mismo para callar el ruido mental y abrir el canal hacia Dios. Quédate, lo mejor está por venir. Ahora que ya sabes qué está pasando, hablemos de qué hacer al respecto. Y quiero ser muy claro desde el principio. No te voy a dar una lista de pasos perfectos que si los sigues al pie de la letra van a resolver todo. La espiritualidad no funciona así. La conexión con Dios no es un protocolo. Lo que sí te voy a dar son 3 herramientas reales, simples, que puedes empezar a usar hoy mismo, y que atacan directamente cada uno de los 3 patrones que vimos en el bloque anterior. La primera herramienta es la observación sin juicio. Esta es la respuesta directa al pensamiento circular. Recuerda que el pensamiento circular se alimenta de tu reacción ante él. Cuando te das cuenta de que tu mente está dando vueltas y te frustras, te juzgas o intentas forzarla a parar, le estás dando más energía. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. La observación sin juicio funciona diferente. En vez de luchar contra el pensamiento, lo observas, lo reconoces, le dices internamente, ahí estás, te veo, gracias por aparecer. Y luego, suavemente, regresas tu atención a donde quieres estar. Sin drama, sin frustración, sin sentir que fallaste, porque no fallaste. La mente se movió, eso es lo que hace. Lo que cambia ahora es tu relación con ese movimiento. Ya no te arrastra. Ya no te define. Es solo un pensamiento pasando, y tú eres el que observa. Practica esto la próxima vez que te sientes a orar o meditar. Cuando notes que la mente se fue, no te regañes. Solo di internamente, me fui, regreso. Y vuelve, 1 vez, 10 veces, las que sean necesarias. Cada vez que regresas es un momento de presencia real. Y esos momentos, aunque cortos, son donde ocurre la conexión. La segunda herramienta es la mente del principiante. Esta es la respuesta directa al ego espiritual. La mente del principiante es un concepto que viene del budismo zen, pero que aplica perfectamente a cualquier tradición espiritual.
La idea es simple: acercarte a tu práctica espiritual como si fuera la primera vez, sin certezas, sin expectativas, sin un mapa mental rígido de lo que debería pasar. En la práctica se ve así. Antes de empezar una oración, una meditación o cualquier momento espiritual, haz una pausa. Respira y dite a ti mismo: no sé lo que va a pasar hoy. Estoy abierto a lo que sea. Esa apertura es todo. No necesitas entender el concepto de manera profunda. No necesitas años de práctica zen. Solo necesitas estar genuinamente dispuesto a soltar lo que crees que sabes, para recibir lo que todavía no conoces. Porque Dios no se repite. Cada momento de conexión genuina es único. Y si llegas con la taza llena de certezas, no podrás recibir nada nuevo. Pero si llegas con la taza vacía, no hay límite para lo que puede entrar. Esto no significa que abandones tu fe o tus creencias. Significa que las sostienes con manos abiertas en vez de manos cerradas. Hay una diferencia enorme entre creer profundamente y necesitar controlar cómo se manifiesta esa creencia. La tercera herramienta es la honestidad radical. Esta es la respuesta directa al miedo disfrazado de duda. Si reconociste que parte de tu distancia con Dios viene del miedo, el primer paso no es eliminar ese miedo, es nombrarlo. Siéntate en silencio y hazte esta pregunta con toda la honestidad que puedas. ¿Qué me daría miedo que pasara si de verdad me conecto con Dios? ¿Qué tendría que cambiar en mi vida? ¿A qué tendría que renunciar? ¿Qué verdad tendría que enfrentar? No tienes que resolver esas preguntas ahora mismo, solo tienes que hacerlas, porque el simple acto de nombrar el miedo le quita poder, lo saca de las sombras, y cuando está a la luz, ya no puede operar en silencio. Hay algo profundamente liberador en decirle a Dios: tengo miedo de acercarme a ti. No sé qué va a cambiar, no sé si estoy listo, pero aquí estoy de todas formas. Esa honestidad, esa vulnerabilidad, es en sí misma un acto espiritual poderoso. Es más real que 1000 oraciones perfectas dichas desde la distancia. Y muchas veces, ese es el momento exacto en que algo se mueve. Entonces ahí tienes las 3 herramientas: la observación sin juicio para romper el pensamiento circular, la mente del principiante para disolver el ego espiritual, y la honestidad radical para transformar el miedo en puerta de entrada. Ninguna de estas herramientas requiere que seas perfecto. Ninguna requiere que lo hagas bien desde el primer día. Solo requieren que las uses, que las practiques, que les des una oportunidad real. Porque la conexión con Dios no es un premio para los que más saben, ni para los que más tiempo llevan en el camino. Es una posibilidad abierta para cualquier persona que esté dispuesta a moverse un paso hacia ella. Y tú ya diste ese paso hoy. Llegamos al final de este video, pero antes de que te vayas, quiero te lleves algo concreto. Hoy aprendiste que la mente no es tu enemiga. Aprendiste que hay 3 patrones específicos que te desconectan de Dios sin que lo notes: el pensamiento circular, el ego espiritual y el miedo disfrazado de duda. Y aprendiste que hay herramientas reales para revertirlos. Pero el conocimiento solo no transforma nada. Lo que transforma es la práctica. Lo que transforma es el momento en que cierras este video y decides aplicar aunque sea una sola cosa de lo que escuchaste hoy. Una sola. Esta noche, en tu próxima oración, en tu próximo momento de silencio. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Con cuál de los 3 patrones te identificaste más? ¿El pensamiento circular? ¿El ego espiritual? ¿El miedo disfrazado de duda? Escríbelo en los comentarios, no porque yo necesite saberlo, sino porque nombrarlo en voz alta es el primer paso para transformarlo, y además me ayuda a saber qué temas profundizar en los próximos videos. Hablando de los próximos videos, lo que vimos hoy es solo el comienzo, porque hay algo aún más profundo que necesitamos explorar juntos. Algo que muy pocas personas se atreven a cuestionar en su camino espiritual. ¿Cómo distingues la voz de tu mente de la voz de Dios? Porque muchas personas creen que están recibiendo guía divina, cuando en realidad están escuchando sus propios miedos, sus propios deseos o sus propias creencias disfrazadas de revelación. Y esa confusión puede llevarte en una dirección completamente equivocada sin que te des cuenta. En el próximo video vamos a hablar exactamente de eso, de cómo aprender a distinguir esas 2 voces, con claridad, con criterios concretos, sin caer en extremos. Es un video que no te puedes perder. Suscríbete si todavía no lo has hecho.
y activa la campanita para que no se te escape. Nos vemos en el próximo video.